Hola mi querida gente, les saluda Aisha García, esperando como siempre que se encuentren muy bien. Hoy quiero platicar con ustedes un tema que para mí es de mucha importancia. Cómo se están infiltrando miembros del gobierno comunista de Venezuela y Cuba en nuestro país. Todo por acá, por Soy Comunicólogo. Hace unas semanas vi con rechazo, impotencia, cómo el señor Nelson Ocaña, el segundo jefe del gobierno dictatorial de Cuba, condecoraba a graduados de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Mexicano. Y no solo con eso, con ver ese espectáculo, el cual ningún extranjero debería venir a nuestro país a estar condecorando a ninguno de nuestros militares, no con eso. Semanas después, es decir, hace unos días, vi al señor Francisco Arias Cárdenas, embajador de Venezuela aquí en México, recorrer el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Allí el asesino, golpista y corrupto del Francisco Arias Cárdenas se reunió con diferentes representantes de organizaciones productivas y sociales de la región, en especial con el asesor de la Unión de Comunidades Indígenas, el señor Francisco Van der Hol, e intercambió el modelo cooperativista de producción campesina del aprovechamiento y comercialización del café, así como otros temas como fueron la educación y de lo que Francisco Arias Cárdenas llamó comercio justo. ¿Por qué me alarmó tanto esta reunión que hizo el señor Francisco Arias Cárdenas? Primero le voy a comentarle quién es este personaje. Como lo anuncié hace unos minutos, fue un ex golpista, bueno, no ex, sigue siendo un golpista porque eso permanecerá en la historia, que intentó derrocar a Carlos Andrés Pérez, presidente electo en Venezuela en el año 1992. Fue que dio el golpe junto con Hugo Chávez en aquella época. ¿Por qué le digo asesino? Porque mató a muchísimos inocentes, no solamente militares, sino transeúntes, ciudadanos que se encontraban en ese momento cuando intentaron derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. ¿Corrupto por qué? Porque está involucrado con actos de corrupción con el famoso Odebrecht de Brasil. Esta basura de ser humano, si se le puede llamar así, es el embajador de Venezuela aquí en México, a pesar de que el gobierno constitucional venezolano de Guaidó mandó una carta al gobierno de López Obrador para que fuera rechazado del país, México. Pero obviamente López Obrador, que apoya a los gobiernos comunistas de Latinoamérica, aceptó a este asesino de Francisco Arias Cárdenas. La pregunta para ti, mi querida gente mexicana, ¿qué hace un embajador de un país extranjero recorriendo estados mexicanos para establecer reuniones con agricultores, empresarios de los diferentes sectores? Un embajador tiene tareas o funciones inherentes a la embajada de su país. No es correcto, no es viable que un embajador de cualquier país, pero menos de un país comunista como el venezolano, esté conversando con representantes de los sectores productivos de nuestro país. Francisco Arias Cárdenas era el brazo ejecutor, mi gente, de las expropiaciones que el gobierno de Hugo Chávez realizó en Venezuela. Esto que el muy cínico está diciendo que va a asesorar para cambiar puntos de vista de la producción agrícola fue precisamente lo que no hizo en Venezuela, porque en vez de asesorar a los productores agrícolas o campesinos en Venezuela,
No, lo único que hizo fue recibir órdenes de Chávez para quitarle sus tierras, para robarle sus propiedades. Eso fue lo que hizo Francisco Arias Cárdenas en Venezuela. Educación, intercambiar puntos de vista de educación. Cuando Francisco Arias Cárdenas contribuyó a la llegada a Venezuela de los, entre comillas, médicos cubanos que vinieron a sustituir a nuestros médicos venezolanos que eran de gran capacidad, no solamente educativa, sino humana. Que por cierto, aquí ya tenemos 600 médicos cubanos, que ya he hablado bastante sobre ese tema. Ese es Francisco Arias Cárdenas. Ese asesino corrupto, golpista, es el que el gobierno federal, mi gente, le dio autorización para que visitara Oaxaca. Porque él no podía hacer esa función o esa acción si no es autorizado por el gobierno federal. ¿Esto a qué me lleva? A mí en particular, señores, por ser de origen venezolano y por haber vivido la desgracia del chavismo y sobre todo que conozco a este personaje de Francisco Arias Cárdenas, porque, señores, yo tenía 12 años cuando este asesino intentó derrocar a Carlos Andrés Pérez y aún recuerdo las tanquetas, los tiroteos, las ametralladoras, los tanques de guerra que hicieron uso él junto a Chávez y los otros dos generales para matar, asesinar o intentar matar, asesinar a Carlos Andrés Pérez, pero no lo lograron porque hasta para eso fueron incompetentes. Mexicano reacciona. Realmente yo no puedo entender que hoy en día ustedes me sigan diciendo, Aisha, México no es Venezuela. No puede ser que con toda la información que les estoy proporcionando, ustedes me sigan diciendo que aquí no va a pasar nada. Mi gente está pasando. Permitir que miembros del gobierno cubano den condecoraciones a nuestros militares es una violación a nuestra Constitución y a nuestra soberanía. Permitir que un golpista asesino corrupto venezolano, embajador activo acá en México por Venezuela, recorra estados mexicanos para reunirse con distintos sectores productivos del país. Eso es ilegal, eso es inconstitucional, pero sobre todo, mi gente, está violando la soberanía de nuestra tierra. México, mexicano, te tiene que doler. Porque si me duele a mí, que no nací en esta tierra como muchos me atacan, pero sí con orgullo me naturalicé mexicana. Decidí ser hija de esta tierra y muy orgullosamente con mis raíces venezolanas que también me duelen y por eso también alzo la voz. Te pido que reacciones a tiempo, que no te dejes quitar lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es la libertad y la democracia. Y un tercer punto que no voy a ahondar porque después hablaré en otra cápsula más a fondo. Ya la Guardia Nacional pasará a ser de la Sedena. Eso es grave, señores, e inconstitucional. Debemos reaccionar, mi gente, debemos actuar. Somos los ciudadanos que tenemos una gran responsabilidad, por salvar la democracia en este país. Aprovecho la oportunidad para anunciarte que el 3 de septiembre estaremos en la Ciudad de México y hago una cordial invitación. A pesar de que soy una vocera a nivel nacional del movimiento Frena, no te estoy diciendo que pertenezcas o no al colectivo Frena si no quieres. Yo te invito, pero si no quieres estás en tu derecho. Pero el 3 de septiembre acompáñanos. Vamos a estar en Ciudad de México invitando a los diferentes representantes que pueden optar por la presidencia en el 2024. Se invitó a Lili Telles, se invitó al de la Madrid, a Damián Cepeda y a otros 3 empresarios de México. Tenemos esperanza de que vayan, porque nosotros como ciudadanos necesitamos escuchar qué nos pueden ofrecer, qué opciones, porque ya estamos hartos de lo que nos ofrece López Obrador con sus corcholatas. La oposición, ¿para cuándo? Por eso es que el Movimiento Ciudadano Frena se adelantó
para hacerle esta invitación a estos ciudadanos para que participen en un debate en el cual van a permitir a nosotros como ciudadanos saber qué nos ofrecen y por qué son la mejor opción para que sean contrincantes contra el aprendiz de dictador de Morena para el próximo año. Porque aunque no existe la reelección, con López Obrador no sabemos lo que puede pasar. Cada día viola la Constitución como le da la gana. Así que necesitamos evitar que Morena se apodere en el 2024 de la democracia y de la libertad en nuestro amado México. Un grato saludo y reflexionen esta información que les doy. Los exhorto a que investiguen cada punto que toqué hoy, para que ustedes se den cuenta que me quedo corta con la descripción que le he dado. Excelente día.